Muy buenos días para todos. Bienvenidos a estos diálogos jurídicos con derecho y propiedad. Un saludo muy especial para todas las personas que se conectan a nivel nacional desde nuestra plataforma en Teams y a todos los que nos siguen en nuestras redes sociales con @derecho y propiedad en Facebook, derechoypropiedad.com, en nuestro canal de YouTube, Instagram y Twitter, transmitiendo en vivo y en directo desde el Facebook Live de Derecho y Propiedad. Y es que hoy vamos a hablar de un tema muy importante y un tema muy interesante para todos, porque estaremos hablando de las víctimas, especialmente en el marco jurídico para la paz. Nos acompaña la doctora Lady Joana Pantoja, ella es abogada y es jefe de la regional de Cali. Doctora Lady, muy buenos días. Buenos días para todos, en especial para las personas que en este momento se encuentran conectadas. Bueno, entonces demos por favor inicio a estos diálogos jurídicos. Bueno, durante décadas las víctimas del conflicto fueron ignoradas tras discursos legitimadores de la guerra y las víctimas de esa guerra fueron vagamente reconocidas, les decían que era población civil o peor, los han catalogado como daños colaterales con efectos residuales de esa guerra. Es por eso que de manera positiva hemos visto que en el marco jurídico para la paz se ha logrado reconocer como víctimas a las personas que han cumplido con unos requisitos específicos con el fin de salvaguardar y garantizar plenamente los derechos de estas personas que adquieren este revestimiento dentro del territorio colombiano. El eje central del marco jurídico para la paz gira en torno a la reparación integral de las personas que han sido afectadas por las confrontaciones internas y centra especialmente unos lineamientos normativos que revisten y adquieren a las personas catalogadas como víctimas dentro de ese marco jurídico para la paz. Claro, usted menciona la creación precisamente de este marco jurídico para la paz, pero sí quisiera que por favor nos explicara qué es y cuál sería la función. Claro que sí. El marco jurídico para la paz es un acto legislativo, es el número 1 del 2012 que modificó a la Constitución Política de Colombia del 91 y establece unos instrumentos jurídicos de justicia transicional. Esta norma, por un lado, pretende facilitar la reintegración a la vida civil de los desmovilizados que participaron directa o indirectamente en los conflictos armados, así como ser un marco jurídico para lograr los acuerdos de paz con algunos grupos al margen de la ley. En términos generales, el marco jurídico para la paz dispone la creación de una serie de criterios de selección y priorización para el ejercicio de las acciones penales que permitan centrar esfuerzos en esa investigación penal para poder determinar los máximos responsables de los delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática. En este sentido, dentro de ese marco jurídico para la paz se establecieron unas normas y varios conceptos que definen como tal el término de quién es víctima dentro del conflicto armado. Bueno, seguimos saludando a todas las personas que se siguen conectando a nivel nacional desde nuestra plataforma en Teams y a todos los que nos siguen en nuestras redes sociales en Facebook Live en este momento. ¿Cuál sería entonces o cuáles han sido los resultados de la creación precisamente de este acto legislativo? Gracias a este acto legislativo, el número 1 del 2012, se crearon varias leyes y políticas públicas que establecieron el concepto de quién es víctima, que se armonizaron y articularon para funcionar como un engranaje y así conformar el marco jurídico para la paz. Dentro de esas normativas que se han creado, se han destacado las medidas de investigación y judicialización que comprende la Ley 975 del 2005, modificada por la Ley 1592 del 2012, la Ley 782 del 2002, la Ley 1424 y la Ley 906 del 2004, que es el Código de Procedimiento Penal. De igual forma, respecto a la búsqueda de la verdad, construcción de la memoria histórica y el Centro de Memoria Histórica y de Acuerdos de la Verdad, se creó la Ley 1424 como garantías de no repetición a grupos, por grupos de combatientes de las AUC y otros grupos armados. También se creó la Ley de Reparación de Víctimas, que es la Ley 1448, y también se ha creado un rango y bases constitucionales dentro de materia de justicia transicional. Bueno, entrando ya como tal a la temática que nos compete el día de hoy, ¿cuál sería entonces esa definición de víctima y quiénes también estarían reconocidos como una víctima? Decíamos entonces que en el marco normativo para la paz se crearon varias normas que definen el concepto de víctima.
Tenemos entonces que en la ley 975 del 2015, la denominada Ley de Justicia y Paz, se determinó el término de víctima, basado en las necesidades sociales que en esa época se vivían en Colombia. La víctima, este concepto lo define el artículo 5, modificado por el artículo 2 de la ley 1592, que determinó que se entiende por víctima la persona que individual o colectivamente haya sufrido un daño directo, tales como lesiones transitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica, sensorial, visual o auditiva, o un sufrimiento emocional, algún tipo de pérdida financiera o un menoscabo en sus derechos fundamentales. Estos daños tienen que ser como consecuencia de las acciones que hayan transgredido la legislación penal y realizada específicamente por grupos armados organizados al margen de la ley. También definió que por víctima se puede establecer que pueden ser el cónyuge, el compañero o compañera permanente y familiar en primer grado con consanguinidad, o primero civil de la víctima directa cuando ésta hubiere muerto o estuviera desaparecida. Igualmente, esta ley consideró como víctima a los miembros de la fuerza pública que han sufrido lesiones transitorias o permanentes que ocasionan algún tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial, visual o auditiva, o también menoscabo en sus derechos fundamentales como consecuencia de las acciones de algún integrante o miembro de los grupos armados organizados a la ley. De igual forma, también al cónyuge, compañero o compañera permanente y familiar en primer grado con consanguinidad de los miembros de la fuerza pública que hayan perdido la vida, pero en desarrollo de actos del servicio en relación con el mismo o fuera de él, pero como consecuencia de los actos ejecutados por algún integrante o miembro de los grupos organizados al margen de la ley. Esta condición de víctima es totalmente independiente de que se identifique o que se aprenda o que se procese o condene el autor de estas conductas punibles, y sin consideración de la relación familiar que pueda tener el autor de esta conducta con la víctima. Otro concepto de víctima también lo podemos encontrar en el Código de Procedimiento Penal, en la Ley 906. En este sentido, el Código de Procedimiento Penal define como víctima a aquella persona que ha sufrido un daño como consecuencia de la guerra civil interna en el territorio colombiano y cuya finalidad principal va a ser la de resarcir los daños por dicha conmoción social. Por último, también tenemos que la ley 1448 del 2011, la ley de víctimas y restitución de tierras, amplió ese término de víctimas y agregó también, incluyó a las parejas del mismo sexo y a terceros que intervinieron para ayudar o para asistir a las víctimas de ese conflicto y que salieron en algún momento por prestar ese auxilio y salieron lesionadas. Y también vincula como víctimas a las organizaciones o instituciones cuyos bienes se encuentran consagrados en la religión, la enseñanza, las artes, las ciencias, caridad, monumentos históricos, hospitales o cualquier otro establecimiento con fines humanitarios que haya sufrido un perjuicio directo de esa guerra. Realmente este tema es muy importante, pero ¿qué derechos entonces adquieren las víctimas al ser reconocidas ante la JEP? Estos derechos los tenemos establecidos en el Código de Procedimiento Penal en su artículo 11, al establecer que el Estado estará obligado de garantizar el acceso a las víctimas a la administración de justicia. Las víctimas también tendrán derecho a recibir un trato digno y humano. Se les garantizará la protección a su intimidad, seguridad y a la de los testigos que ellos puedan tener dentro de sus procesos, y sus familiares a ser reparados por los daños causados por el autor o partícipe de estos hechos que van en contra de la ley, a recibir información de las autoridades, a que se consideren sus intereses personales y económicos, a ser informados de las decisiones del proceso penal que se esté cursando, a ser asistidos en el proceso y a que se les asista también en el incidente de reparación, a recibir asistencia integral en su recuperación, a ser asistidos por intérpretes en caso de que no dominen el idioma o de que presenten cualquier tipo de discapacidad, y a ser incluidos en programas de protección cuando de pronto sus derechos fundamentales a la vida e integridad personal puedan verse vulnerados. Precisamente, ¿cómo se hace el reconocimiento de las víctimas y la satisfacción de sus derechos?
La ley 1448 del 2011 se constituyó como un hito histórico en el reconocimiento de todas las víctimas del conflicto armado interno sin discriminación alguna, encaminada a satisfacer los derechos de las víctimas y a su asistencia, atención y a una reparación integral. Como primera medida, la ley consigna el reconocimiento expreso después de que durante muchísimos años se negó que en Colombia existía un conflicto armado. Como segunda medida, porque la ley reconoce como víctimas a aquellos cuyos hechos fueron cometidos por agentes del Estado, pues teniendo en cuenta que en esquemas anteriores de asistencia y ayuda humanitaria se excluía en este concepto a las víctimas. Y la ley de víctimas estableció medidas de atención, de asistencia y un ambicioso programa de reparación administrativa individual y colectiva, para lo cual creó un complejo de normatividad para que se pueda cumplir esta atención preferencial. En ese sentido, se establecieron mecanismos de justicia en la cual la satisfacción de los derechos de la víctima no está exclusivamente en cabeza del Estado, pues mediante una serie de condicionalidades e incentivos para acceder a beneficios en materia penal se les asigna a los comparecientes la obligación de contribuir en esta satisfacción. Así entonces el Estado, a través de esta normativa, se encamina a satisfacer los derechos de las víctimas y a quienes están además llamados a hacerlo cumplir con sus obligaciones con el fin de aportar la verdad plena y reparar a las víctimas para garantizarles la no repetición en estos hechos de violencia. Esta última parte que usted nos informa, doctora, es muy importante porque entonces, ¿cómo se puede cumplir? Pues para que las víctimas tengan derecho precisamente a la reparación. Claro que sí, las víctimas pueden acceder a la reparación judicial o administrativa, así como a una reparación simbólica y económica. Al interior del proceso penal especial de justicia de paz, las víctimas pueden participar en el incidente de reparación integral en el que podrán presentar, con el apoyo de un abogado experto en esta materia, lo que estimen económicamente respecto a los perjuicios y daños ocasionados para que estos sean determinados en una sentencia. En este incidente de reparación se decide, junto con la sentencia, en la condena del autor del delito, y allí se consagran las versiones de las víctimas y las medidas de reparación integral a las que haya lugar. Adicionalmente, las víctimas pueden adelantar de manera paralela los procedimientos ante la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas para obtener una reparación por vía administrativa, y para esto deben hacer su declaración ante las oficinas de la Defensoría o Personería de la región y luego ser incluidas en el Registro Único de Víctimas para poder acceder a todas las medidas contempladas en la Ley 1448 del 2011, para poder obtener la restitución, indemnización, rehabilitación, garantías de no repetición y sobre todo saber la verdad de cómo sucedieron los hechos. Bueno, realmente es importante que tengamos presente que es realmente indispensable la asistencia y la asesoría jurídica de un abogado experto en esta clase de procesos. Hablemos ya entonces de la Ley de Justicia y Paz. ¿Qué busca esta ley? La Ley de Justicia y Paz precisamente busca facilitar los procesos de paz y la reincorporación a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley que se hayan desmovilizado individual o colectivamente, con el fin de garantizar los derechos de las víctimas a saber la verdad, la justicia y a una reparación integral por estos daños que se han causado. ¿Cuáles serían entonces los derechos de las víctimas, pero precisamente dentro de este procedimiento de justicia y paz? Como lo decíamos, la Ley de Justicia y Paz se va a enfatizar, se va a encargar especialmente de que las víctimas conozcan, tengan el derecho a la verdad, a conocer la verdad, la justicia y a que se les repare de forma integral y a la no repetición respecto a estas conductas. Ya hablamos de cómo las víctimas pueden tener el derecho para la reparación, ¿sí? Hablemos en este momento de cómo se puede cumplir precisamente para que las víctimas tengan el derecho a la verdad. En relación con la verdad, las víctimas tienen derecho a conocer los delitos cometidos por los grupos armados organizados al margen de la ley y al paradero de las personas secuestradas y desaparecidas forzadamente. También tienen derecho a que se les promueva una investigación de lo sucedido y a que se les informe a sus familiares lo pertinente sobre esta investigación. La Ley de Justicia y Paz determina que el autor o partícipe de la conducta debe realizar una confesión completa
sobre los hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de su pertenencia a grupos armados organizados al margen de la ley, y en lo que deberá relacionar a todos los autores o partícipes en la ejecución de estos delitos. Y por último, esta norma también establece que se debe preservar una memoria histórica que consiste en el conocimiento de la historia de las causas, desarrollos y consecuencias de las acciones de estos grupos armados al margen de la ley. Y cómo también las víctimas pueden obtener el derecho a la justicia. Claro, en relación con el derecho a la justicia, a las víctimas se les debe respetar todas sus garantías procesales, incluyendo especialmente a tener una investigación y sanción de los graves crímenes que se les atribuya a los integrantes de los grupos armados organizados que se encuentren postulados a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, en donde se incluye un resumen claro de cómo cometieron el delito e identifiquen quiénes fueron sus víctimas, quienes participaron para la ejecución de estos hechos, con el fin de asegurar la persecución penal en contra de los máximos responsables. De igual forma, pues ellos tienen derecho a la participación desde el inicio de los procesos que se ejecutan contra los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, a que se emplace públicamente a las víctimas indeterminadas y a la financiación de los gastos de notificación por el Fondo para la Reparación de las Víctimas. Un ejemplo de estos emplazamientos y esta financiación en los gastos de notificación, de pronto los hemos visto nosotros diariamente en la televisión cuando han salido comunicados o propagandas de que se dice, se está investigando a alias tal, por favor las víctimas de estas personas que se crean con derecho a reclamar pueden presentarse a las instalaciones de la unidad de víctimas de tal jurisdicción. Igual forma, pueden ellos tener derecho a que se tomen todas las medidas destinadas a evitar la repetición de estas conductas delictivas, a que se adopten en beneficio de las víctimas, proteger su seguridad y el bienestar físico y psicológico, su dignidad y su vida privada. A que se cuente las necesidades especiales que puedan tener grupos específicos, como lo son las mujeres, los niños, niñas, personas mayores de edad o con algún tipo de discapacidad que estén participando en este proceso. A que se les designe un representante judicial, un abogado por parte de la Defensoría del Pueblo, quien agenciará sus derechos durante el trámite judicial, y su participación debe darse en condiciones de dignidad y respeto a sus derechos, con el fin de no ser revictimizados. ¿Qué garantías se brindan a las víctimas en el marco jurídico para la paz? El marco jurídico para la paz prevé la creación de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, en cumplimiento de un compromiso adquirido del Estado de situar a las víctimas como centro del acuerdo de paz y con el fin de garantizarles sus derechos y repararlos por los perjuicios que se han ocasionado por la guerra. Bueno, yo sé que muchos de los que estamos aquí hemos escuchado hablar de la JEP, ¿sí? Conocemos que es la justicia, jurisdicción especial para la paz, pero realmente, ¿cuál es la función de esta jurisdicción especial? Bueno, la JEP es el único componente judicial del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que cuenta con la plena autonomía para investigar, juzgar y sancionar hechos y conductas cometidos por causa o con ocasión o en relación directa e indirecta con el conflicto armado antes del 1 de diciembre del 2016, y es el encargado de poder, por estos motivos, juzgar a los excombatientes de las FARC, a los miembros de la fuerza pública, agentes del Estado no pertenecientes a la fuerza pública y a terceros civiles que han participado en el conflicto. ¿Qué es entonces la justicia transicional a la que hace referencia del acto legislativo que es el que estamos hablando en este momento, doctora? Claro que sí. La justicia transicional es la manera de hacer justicia en contextos de transición política. Cuando se trata de ponerle fin a conflictos armados internos, la justicia transicional contribuye a conseguir dos objetivos especiales. El primero es la negociación política del conflicto y el segundo objetivo es la realización de la justicia. Para poder ejecutar esto, la justicia transicional pone a disposición una serie de mecanismos y herramientas especiales que permiten enfrentar las violaciones masivas a los derechos humanos, buscando el reconocimiento de las víctimas y la construcción de confianza entre los ciudadanos
y entre estos con el Estado, con el fin de garantizar el derecho a la verdad de las víctimas y de saber cuáles fueron las causas y efectos para ofrecer una explicación amplia de su complejidad, con el fin de reconocer a las víctimas, reconocer las responsabilidades de los autores y partícipes de ese conflicto armado y promover el rechazo de esas violaciones, aparte para que no se vuelvan a repetir, además de promover y reconocer esas experiencias vividas en los territorios en medio de la guerra, con el fin de garantizar la no repetición y finalmente pues el de promover y reconocer las experiencias de convivencia en los territorios en medio de la guerra para garantizar la no repetición. Claro, y es que todos sabemos que a lo largo de los años en Colombia, en nuestro territorio colombiano, se ha visto enmarcado por un conflicto interno armado, claramente donde la población civil es la más afectada por estos delitos de lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada. En su concepto, ¿por qué cree usted que es tan importante la justicia transicional en nuestro país? La justicia transicional es muy importante en Colombia porque después de más de 50 años que hemos estado en conflicto armado interno, el país se prepara para lograr la paz. Este nuevo modelo debe partir de esas lecciones aprendidas en la implementación de toda la normatividad de leyes y políticas que hemos aplicado en materia de justicia transicional con el fin de garantizar las virtudes y los errores del pasado y en procura de que se pueda reparar a la víctima y que se garantice la verdad, la justicia, la reparación y no la repetición. Hablemos precisamente de esta última parte, cómo entonces está conformado el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Este sistema está conformado por diversas instituciones y mecanismos que de manera conjunta buscan garantizar los derechos a la verdad, a la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de las víctimas del conflicto armado. A partir de la firma de los acuerdos de paz se crearon nuevas entidades. Se creó la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. Y estas instituciones tienen medidas de reparación, tanto materiales como simbólicas, y garantías de no repetición, que es el derecho que le asiste a las víctimas y a la población en general, para que no se vuelvan a repetir los hechos que atentaron contra los derechos humanos. ¿Cómo puede participar una víctima precisamente en esta justicia especial para la paz? Como primera medida se debe acreditar como víctima. Esta acreditación como víctima puede hacerse a través de su inclusión en un caso o a través de un grupo de casos recibidos mediante los informes de organizaciones de víctimas, organizaciones indígenas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, RUN y de derechos humanos en Colombia. También se pueden presentar ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad, Determinación de Hechos y Conductas, indicando que se les vincule como víctimas y también podrán aportar pruebas de su condición como víctimas, lo cual se logra con la acreditación de estar incluido en el Registro Único de Víctimas. De igual forma, pueden presentar informes a estas organizaciones de víctimas indígenas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, RUN o de derechos humanos sobre crímenes o conductas cometidas por causa o con ocasión o que tengan relación directa o indirecta con el conflicto armado con miembros de las FARC, miembros de la fuerza pública, así como terceros civiles y agentes del Estado que no son miembros de la fuerza pública, pero que comparecen voluntariamente ante la JEP. Bueno, ya teniendo claro el concepto de víctima, de cómo una víctima puede participar precisamente a la JEP, de cómo está conformado este sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, hablemos un poco precisamente de qué es la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no repetición. Claro, es una institución sin carácter judicial, es decir, no adelanta investigaciones judiciales ni sanciona a los responsables de los delitos ocurridos durante el conflicto armado. Su objetivo como tal es que toda la población conozca la verdad de los hechos de violencia dentro de los que se enmarca el acuerdo. Y este órgano tiene como fin simplemente saber la verdad. ¿Y cómo puede participar una víctima en la comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición?
Puede hacerlo a través de su testimonio, lo cual es la narración de él como víctima, de cómo sucedieron los hechos, o a través de testigos o personas que conozcan los hechos violentos relacionados con el conflicto armado. Y este testimonio es confidencial, pues con el fin de garantizarle su seguridad. Cuando se indica que se centran los esfuerzos en la investigación penal de los máximos responsables de los delitos de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra cometidos de manera sistemática, ¿será que aquí, doctora, se estarían vulnerando los derechos de los colombianos? No, claro que no. El Estado colombiano se ha pronunciado en esto con la sentencia C-579 del 2013 de la Corte Constitucional, donde declaró exequible ese acto legislativo de la Jurisdicción Especial para la Paz, señalando que el propósito de alcanzar una paz estable y duradera es legítimo adoptar unas medidas de justicia transicional. La Corte concluyó que en el marco jurídico para la paz se encuentra acorde con las obligaciones internacionales del Estado en el marco del derecho internacional humanitario, señalando que la concentración de la responsabilidad en los máximos responsables no implica que se deje de investigar todos los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática, sino que permite que sean imputados solo a quienes cumplieron un rol esencial en su comisión, y se contribuye eficazmente a desvertebrar esas macroestructuras de criminalidad y revelar patrones de violaciones masivas de derechos humanos, asegurando en últimas la no repetición. Así las cosas, la Corte Constitucional indicó que la renuncia condicionada a la persecución penal se justifica, pues lo que se pretende es prevenir futuras violaciones a los derechos humanos en la búsqueda de una paz estable y duradera. Bueno, acá tenemos una pregunta muy importante y yo creo que de pronto algunos la hemos escuchado. ¿Qué sería la unidad de búsquedas de personas? La unidad de búsqueda de personas es un órgano extrajudicial y de naturaleza humanitaria, puesto que se encarga de la búsqueda e identificación de las personas desaparecidas en el marco del conflicto armado, con el fin de garantizar el retorno de quienes se encuentren con vida y lograr la recuperación y entrega digna de los cuerpos de los que han fallecido, con el fin de satisfacer los derechos de los familiares de las víctimas dadas por desaparecidas a la verdad y a una reparación integral. Y entonces ahora yo le hago la siguiente pregunta. ¿Cómo puede participar una víctima precisamente en la unidad de búsqueda de personas? Claro, aquellos que están en proceso de búsqueda de sus seres queridos contarán con diferentes espacios de encuentro y de diálogos en los que se les brindará información y asesoría sobre el desarrollo de las fases de búsqueda, de los avances y de los retos de la misma, sobre la manera en que deseen participar y en qué momento. Ellos podrán aportar información relevante, podrán recibir atención psicosocial, podrán acceder a información relacionada con el proceso de búsqueda. Los familiares de las personas dadas por desaparecidas podrán participar en los procesos de búsqueda, de localización, de recuperación, identificación y a una entrega digna de los cuerpos de sus seres queridos. Bueno, doctora, realmente este tema es muy interesante y antes de finalizar, sí quisiera que por favor nos indicara y nos diera 3 conclusiones, las más importantes con respecto al tema visto el día de hoy. Claro, podemos concluir que como a lo largo de los años, como la guerra interna era considerada una actividad propia, atribuyendo este tipo de acciones como consecuencias comunes, tipificando los delitos cometidos por la sociedad de forma común, sí que se hubieran creado normativas especiales para diferenciar los delitos comunes de aquellos que han tenido connotación con el conflicto interno en Colombia. Se le da ahorita mucha importancia a la víctima, encaminando las responsabilidades por el conflicto armado, resaltando las necesidades particulares y fines que deben tener en cuenta a la hora de abordar de manera integral el concepto de víctima, cómo se va a reparar y cómo no se va a repetir esta conducta. Y es por esto que se adoptaron esas medidas de unificación de todas estas normas, resultando coherente con relación al principio de igualdad que tienen las personas pertenecientes al marco jurídico para la paz en materia de justicia transicional, al restaurar de manera directa los derechos a los que tienen acceso y que han sido vulnerados tanto por parte del Estado
como por parte de las fuerzas subversivas internas. Doctora, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy en estos diálogos jurídicos. Muchas gracias para todos, para invitarlos a que se unan a Derecho y Propiedad, y cualquier duda que tengan o asesoría que necesiten, pues sepan que contamos con abogados profesionales. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes por haberse conectado el día de hoy. Recuerden que Derecho y Propiedad cuenta con abogados especializados en las diferentes áreas del derecho. Así que si usted tiene alguna situación jurídica, no dude en tomar contacto con nosotros. Síganos a través de nuestras redes sociales con @Derecho y Propiedad en Facebook, derechoypropiedad.com, en nuestro canal de YouTube, Instagram y Twitter. Derecho y Propiedad, la solución a sus problemas con alternativas legales. Y también es que los queremos invitar a que conozcan y hagan parte del Centro de Estudios Derecho y Propiedad, una institución de educación una institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Síganos también en nuestras redes sociales con @Centro de Estudios, en nuestro canal de Facebook e Instagram. No lo dudes, los esperamos.